Hola mis hermanos, Dios los bendiga mucho, esperando que hayan podido tener una hermosa semana en el Señor, que hayan podido disfrutar de sus bendiciones. Y desde aquí, ¿cierto? Enviándoles un abrazo fraterno y esperando que todos se encuentren bien y que hayan podido encontrar y tener la paz del Señor en sus corazones. Vamos a pasar a la palabra del Señor, que se encontrará en el día de hoy en San Lucas capítulo 7, versículo 46, no, 6:46, perdón, corrijo. San Lucas 6:46, que ya por subtítulo Los dos cimientos. Y dice así la palabra del Señor: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, yo ya he orado al Señor, ¿cierto? Le he pedido un mensaje, le he pedido que bendigas este mensaje en mi vida, en mi corazón, como también en el todo aquel que pueda estar escuchando estas palabras. Y vamos a pasar a darle una exhortación, ¿cierto? Una exhortación breve, para no ser tan tedioso, para no alargar tanto. ¿Qué podemos decir de esta palabra? Esta es la palabra que el Señor entregó al final de uno de sus sermones más famosos, que es el famoso Sermón del Monte, en donde el Señor, luego de entregar un gran mensaje, ¿cierto? De muchas cosas, Él en su Sermón del Monte nos enseñó que debíamos ser luz y sal, nos enseñó que debíamos amar a nuestro prójimo, nos enseñó la importancia de la oración y el ayuno como búsqueda de Él, para buscarle a Él. El afán y la ansiedad, ¿cierto? Nos enseñó sobre la providencia de Dios, cómo Dios se preocupaba de nosotros, la importancia del no estar preocupado de los afanes de este mundo, porque Él, ¿cierto?, es el que sacia nuestra vida. Nos enseñó también por medio de la parábola, ¿cierto?, de no mirar la paja en el ojo ajeno, sino que de escudriñar nuestro propio corazón, porque la palabra nos enseña que nuestro corazón es engañoso y que muchas veces, ¿cierto?, cometemos el error de juzgar a los demás y no examinarnos a nosotros mismos en la condición que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Porque sabemos que vivimos en una carne pecaminosa que constantemente está buscando llevarnos atados a la ley del pecado, decía el apóstol Pablo. Pero sabemos que en nuestros corazones hay una ley superior, que es la ley del Señor, y es ella la que buscamos y anhelamos. Pero Jesús nos enseñó en ese Sermón del Monte que nosotros debíamos examinar nuestros corazones primeramente. Bueno, y luego de toda esa gran enseñanza que el Señor nos entregó en el Sermón del Monte, Él termina con empieza a terminar su mensaje con esta parábola, ¿cierto? Y Él estaba preocupado, ¿cierto? Porque habían muchos que lo seguían, eran muchos los que Él alimentó, ¿cierto? Muchos eran los que andaban a la siga de los panes y peces, como se dice, muchos que andaban a la siga de las sanidades, pero muchos también dice la palabra que se gozaban en las palabras del Señor, porque decía que éste hablaba con autoridad y no como los escribas. Pero el Señor tenía una preocupación y es por eso que Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Había una importancia, ¿cierto? Él estaba preocupado de que a Él le honraban, pero no estaba la preocupación real de hacer lo que Él decía, sino que es semejante, ¿cierto?, a las personas que van a la iglesia, escuchan la palabra del Señor, se gozan en la palabra del Señor, pero no ponen en práctica lo que el Señor les ha enseñado, sino que van, ¿cierto?, y vuelven nuevamente a su vida anterior y a vivir como lo estaban haciendo tal cual antes de escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? Y el Señor está preocupado de esto y por eso les dice: ¿por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo digo? Nosotros también como cristianos debemos estar preocupados constantemente de
de esto, de poder estar constantemente, estar atento a lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra e ir poniéndolo en práctica a medida de, ¿cierto? De nuestras posibilidades. Cierta gente que madura más rápido, hay gente que madura más lento, pero todos tenemos que tener la misma intención y el deseo en nuestro corazón de poder, ¿cierto?, poner en obra lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. En el versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y dice: es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Es curioso que en este versículo él diga que no solamente el que edificó esta casa, ¿cierto? No solamente la edificó sobre algo, sino dice que cavó profundo. O sea, demuestra en el griego, en el idioma original, que él cavó profundamente hasta encontrar la roca, ¿cierto? Y edificar la casa en un lugar sólido. Yo creo que muchos de los que caminaron en el cristiano saben muy bien lo que significa esto, que es cierto que nosotros debemos ahondar en el Evangelio. La palabra dice que debemos ser renovados por medio del entendimiento de su palabra. Dice que nosotros debemos deleitarnos en la ley de Dios. Dice que nosotros debemos constantemente estar escudriñando en las Escrituras, porque ahí está la vida eterna, ahí está nuestro Señor Jesucristo, ahí está lo que el Señor demanda de nosotros, lo que pide de nosotros, no para ganar el cielo, pero sí por amor a Él. Si nuestro corazón ha sido transformado, nosotros debemos preocuparnos, ¿cierto?, de hacer estas cosas porque le amamos. Y como amamos, buscamos agradarle. No para ganar el cielo, repito, sino que para agradar a nuestro Señor, porque le decimos Señor, Señor, y como le decimos Señor, Señor, debemos hacer lo que Él nos enseña en su palabra, y esa es la importancia de cavar más hondo. Hay un libro, se me venía a la mente un libro de Joshua Harris que se llama Cava más hondo, y es la necesidad que nosotros tenemos de buscar la palabra del Señor, de escudriñar en la palabra del Señor, las doctrinas del Señor y los mandamientos del Señor, lo que el Señor demanda de nosotros. Él demanda de nosotros una fe activa, no una fe pasiva. La fe activa es la fe que trabaja por medio de las obras. Por eso Santiago decía: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. No porque las obras en sí produzcan salvación, porque la palabra enseña que somos salvos por gracia, pero sí demuestra la fe que hay dentro de nosotros, enseña la fe que hay en nuestros corazones. Por eso la necesidad que tenemos de ahondar en la palabra, de no, como lo dijo algún teólogo y enseñó, ¿cierto?, de que no debemos ser, no caer en la gracia barata, que creemos que porque cualquiera que diga, ¿cierto?, el Señor me salvó, entonces estoy libre. No, tiene que haber un real arrepentimiento, una real búsqueda del Señor, una real transformación. El Evangelio transforma la vida del creyente, la transforma a la imagen de Cristo y vivimos un proceso de santificación. No voy a ahondar en eso porque no es para eso este mensaje. El que tenga ganas y deseo tiene que profundizar en todas estas cosas que yo estoy tratando de tocar rápidamente por honor al tiempo. Y como les digo, para poder construir sobre la roca, porque nosotros debemos, también se me venía a la mente otro libro, un libro de Miguel Núñez, que se llama Siervos para su gloria, y en el subtítulo del libro Siervos para su gloria dice: antes de ser, tienes que hacer. Porque muchas veces nosotros queremos tal vez ser evangelista, predicador, misionero, corista, no sé, cualquiera de los deseos que Dios haya puesto en su corazón. Pero nosotros primeros, antes de ser, tenemos que hacer, o sea, tenemos que hacer las cosas, tenemos que poner en práctica la palabra del Señor para luego ser a lo que el Señor nos ha llamado. Todos los grandes hombres de Dios primero han sido capacitados para la obra del Señor, pero luego que fueron capacitados, fueron enviados. No fueron enviados y luego capacitados. Otro punto que quería tocar es de que dice que cualquiera que oye estas palabras, aquí quiere decir que
que son personas, no son personas insensatas, no son personas que andan en el mundo, sino que son personas que escuchan la palabra del Señor, pero no la ponen en práctica y no cavan más hondo, no buscan, no escudriñan en las palabras del Señor, sino que se conforman. Son personas conformistas, son personas que no son movidas a escudriñar la palabra del Señor. Muchos dicen, yo quiero conocer al Señor, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a este Señor. Y ese Señor está en esa palabra, está en esa escritura. El Señor todo lo que quiere que nosotros conozcamos de Él lo reveló por medio de su palabra. Y es en esa palabra en donde a Él le conocemos y le encontramos. Si usted quiere un encuentro con Jesús, debe escudriñar en la palabra del Señor. Entonces, otro punto que quería tocar es que dice que vino la tempestad, ¿cierto? Dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Y pasa mucho, muy seguido, y muchas veces se entristece mi corazón al ver como jóvenes, ¿cierto? A veces no profundizan en la palabra del Señor y viene la adversidad porque lamentablemente hay gente que predica un evangelio muy liviano, que le llamamos comúnmente la gracia barata, en donde no profundizan en las escrituras, no profundizan en las enseñanzas del Señor, no profundizan en lo que Él ha revelado y lo que realmente ha revelado. Entonces cuando viene estos ríos, cuando viene, ¿cierto?, la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando se dan cuenta de que su carne todavía no ha sido glorificada, sino que todavía están... todavía tienen en su carne, ¿cierto?, el pecado, y como no conocen las escrituras y no entienden lo que el Señor ha revelado, vienen estas pruebas, las dificultades, las necesidades, y se sienten solos y apostatan de la fe, o se van de la fe, o abandonan creyendo de que este Dios no era el Dios que les habían revelado, y rehusan y rechazan al Señor. Pero es porque no han escudriñado, es porque no han conocido, es porque no saben, no han aprendido lo que realmente el Señor lo que realmente el Señor ha enseñado. El Señor nos ha enseñado de que nosotros vamos a vivir una vida, cuando le conozcamos, vamos a vivir una vida feliz y sin problemas, y el Señor va a cumplirnos todos nuestros deseos, y que no van a haber adversidad. No, el Señor dice que debemos ser probados como el oro, dice que en el mundo tendremos aflicciones, nos enseña de que debemos examinarnos a nosotros mismos. Pablo enseña, ¿cierto?, en su carta de que él, ¿cierto?, luchaba contra su carne constantemente. Entonces, esa es la realidad del cristiano y esa es la doctrina que el Señor nos ha enseñado. Pero si nosotros no andamos y no conocemos todas estas cosas, vendrán los tiempos, vendrá, ¿cierto?, la inundación, vendrá, ¿cierto?, la dificultad, vendrá la necesidad. Y nuestra casa, ¿cierto?, dice que al final del mensaje dice que fue grande la ruina. Nuestra ruina será grande porque no hay ruina más grande, no hay tristeza más grande que una persona que se alimentó de la buena palabra, comió de la buena palabra, del buen alimento espiritual, probó de los dones espirituales y luego apostató de la fe, luego se dejó vencer, ¿cierto?, por la debilidad, por los afanes del mundo y vuelve a su antigua condición. No hay nada más triste y por eso él enfatiza en que su ruina fue grande. Mis hermanos, les invito a meditar en esta palabra, meditar que estemos sobre la roca, que estemos realmente firmes en Cristo Jesús, que realmente estemos constantemente buscándoles en su palabra, enseñando, aprendiendo de ella. Todos los días el Señor trae un mensaje en nuestras vidas, todos los días hay algo nuevo que aprender en su palabra. Siempre tenemos algo que ser corregido y el Señor trae a nosotros la palabra del Señor para que cuando tengamos necesidad podamos, ¿cierto?, tener alimento espiritual en nuestras vidas y la adversidad no nos envíe afuera, sino que nos pille firme en el Señor para que cuando salgamos de la prueba salgamos bendecidos y salgamos edificados y probados de buena manera
y podamos salir victoriosos como lo que el Señor espera de nosotros, que seamos buenos soldados, que podamos tener la palabra del Señor siempre y constante en nuestros corazones. Ese es el mensaje de hoy día, mis hermanos, esperando de que Dios siembre esta palabra en sus corazones. La palabra del Señor nunca vuelve vacía, así que les deseo de corazón que Dios pueda amonestarlos en el corazón a escudriñar de su palabra y a edificar la casa, ¿cierto? Sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿cierto? Que podamos edificarnos en Él, aprender de Él por medio de las Escrituras y seguir avanzando hasta el final de la carrera. Esta no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón y tenemos que correr hasta el final, dice la palabra del Señor. Que corramos hasta el final y para que podamos obtener el galardón, para que podamos tener la corona de victoria y algún día todos juntos en armonía, ¿cierto? Cuando estemos en aquella hermosa Jerusalén podamos gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Esa es nuestra invitación, esa es mi invitación a todos los jóvenes, a todos aquellos creyentes, a que no tengamos por tardanza esta palabra, sino que podamos, ¿cierto?, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. Esos son mis deseos, mis hermanos, esperando que tengan una hermosa fin de semana y una pronta vuelta al trabajo, a los estudios, ya sea lo que estén emprendiendo. Dios les bendiga grandemente y esa sería la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Adiós.